Los libros, las series de televisión y el cine se han encargado de recrear escenarios alternativos en la historia, líneas argumentales que podrían haber ocurrido y nunca lo supimos, o de plantear historias completamente diferentes basadas en un entorno histórico como es el caso de Bastardos sin Gloria. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Hitler estaba obsesionado con la superioridad de la raza alemana pura, a la que llamó Aria, la única manera en la que creía Hitler que podía conseguir el Lebensraum, el espacio vital necesario para que los alemanes se expandieran. El Lebensraum fue planeado por el Gran Reich alemán, que se iniciaba por el este hasta llegar a los Urales en Rusia. Este plan conllevaba en secreto una exterminación a todo lo que se encontrara a su paso y una limpieza étnica. Pero por desgracia para Hitler, el área que realmente ocuparon los nazis fue ligeramente distinta, ya que no pudieron ocupar Suecia. Alemania ocupaba 469.000 kilómetros cuadrados en 1925, bajo la República de Weimar. Años más tarde, en 1940, ya ocupaban 824.000 kilómetros cuadrados. Ahora sí, como Alemania nazi. Con estos números lo colocarían en el 10º país más extenso del mundo. Actualmente Alemania tiene mucho más territorio que en 1925 y se encuentra en la posición número 64 con 358.000 kilómetros cuadrados. Alemania sufrió bastantes problemas y errores que lo llevaron a la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Entre tantos podemos destacar una pobre economía de guerra en los primeros años, comenzar una guerra de tales magnitudes, líneas de abastecimiento débiles contra los rusos, errores en batallas clave como la de Kursk o la de Stalingrado y declararle la guerra a Estados Unidos. Además, comparado con sus principales rivales, Alemania no tenía grandes números. Tenían unos números similares a la Unión Soviética en cuanto a PIB. El Imperio Británico y los Estados Unidos tenían más del doble. Además, sus tres rivales tenían mucha más población y unas extinciones gigantescas de donde sacar recursos. Y uno de los productos clave en la guerra era escaso en Alemania, mientras que abundaban en países como Estados Unidos y también en la Unión Soviética. Pero si estos problemas que condenaron al ejército alemán, ¿qué habría pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? Esta posible victoria del ejército nazi ya ha sido trabajada de forma muy extensa a lo largo de los años. Al menos 35 novelas se han escrito, 5 películas se han rodado, 6 videojuegos lanzados y 5 series se han rodado acerca de esta temática, siendo la más famosa la serie de Amazon, The Man in the High Castle, que en español sería El hombre en el castillo. Pero analicemos los detalles antes del comienzo de la derrota alemana. El hecho de que Gran Bretaña es una isla, a los nazis se le hubiera dificultado la invasión, ya que no disponían de esa superioridad aérea y marítima. Pero si los alemanes hubieran ganado en la batalla de Gran Bretaña y en la evacuación de Dunkerque, todo hubiera sido muy diferente. Y el resultado final hubiera sido alterado. La invasión de la Unión Soviética fue el peor error que cometió Hitler. Y si bien es cierto que el comienzo de la Operación Barbarroja iba bien encaminada para los nazis, el lugar, la poca población que tenía en comparación a sus enemigos y la producción de petróleo estaban totalmente en contra de los alemanes. A pesar de tener varios factores en contra, se las arreglaron para capturar bastante territorio enemigo. Si Alemania hubiera planificado mejor las cosas, podrían haber sido previsores y llevar con ellos ropa adecuada y suministros para el invierno. Tratar mejor a las personas que tenían capturadas, a las que ellos los llamaban razas inferiores. Pasando por alto estos detalles, las probabilidades de la victoria del ejército alemán eran bajas, pero no imposibles. Todo dependería de cómo jugaran las cartas de su baraja. El último gran problema para los alemanes sería Estados Unidos. El imperio americano iba muy por delante del ejército nazi en cuanto a armas atómicas. Hubiera sido prácticamente imposible la victoria contra Estados Unidos. La gran superioridad del ejército de Estados Unidos era bastantemente mayor. Tenían una economía mucho más fuerte y también contaban con una población más grande que la de Alemania. Además, tenían suficiente petróleo para abastecer a todo su ejército aéreo y marítimo. Declararle la guerra a Estados Unidos fue el último tropiezo de Hitler. El mejor escenario para los nazis habría sido una situación de estancamiento que se asemejara a la Guerra Fría, con la Segunda Guerra Mundial ya finalizada.
Hitler tendría todas las de ganar para ejecutar su plan general del Este y eliminar a lo que él consideraba eslavos salvajes. En total planeaban asesinar a unos 110 millones de personas. 15 millones serían deportados a Siberia y las 54 millones restantes deberían ser convertidos en alemanes para proporcionar mano de obra, o si no también serían deportados. Planeaban que en un plazo de 25 años unos 10 millones de alemanes conquistaran nuevas tierras. Sin duda, los que peor suerte tendrían serían los judíos. El plan del líder alemán era acabar con todos. Y en algunos países ya casi lo había conseguido. En países como Polonia, Grecia, Lituania y Yugoslavia ya habían exterminado a más del 80% de los judíos. En total, el 60% de los judíos viviendo en estos países fueron asesinados. Con la victoria nazi, los casi 4 millones de judíos restantes hubieran tenido el mismo destino, que sumado a todos los esclavos, la cifra de muertes extra causadas por la victoria de Alemania hubieran ascendido a 114 millones de personas. El cálculo aproximado de muertes en la Segunda Guerra Mundial es de 80 millones, lo que supuso el 3% de la población mundial. Un tercio de esas muertes fueron militares y 2/3 fueron civiles. Imaginar más variables sería divagar, puesto que las variables que hay son infinitas. Pero si tuviéramos que apostar en un claro ganador en la Guerra Fría, sería Estados Unidos. Imaginemos que la Alemania actual se hubiera quedado con los territorios adquiridos durante la guerra, teniendo en cuenta su máxima expansión con los territorios ocupados civil y militarmente en la guerra. Actualmente por extensión y población es el número 64. Pero en caso de haberse quedado con los territorios conquistados, estaría en el puesto número 10. La diferencia de población sería menor, ya que pasaría de tener 83 millones en el puesto 17 a ser el cuarto más poblado del mundo, solo por detrás de China, India y Estados Unidos. Las 5 áreas más pobladas serían París, Berlín, Stuttgart, Frankfurt y Katowice, siendo 3 de ellas en Alemania. En cuanto al Producto Interno Bruto, China sentiría cómo los alemanes se le acercan, ya que Alemania tendría unos 9 billones de dólares, sobrepasando a Japón en el camino. Cuando hablamos del PIB, la cosa cambia, ya que bajaría de 48.200 a 33.400 dólares anuales, una renta anual influenciada por países como Ucrania o Bielorrusia. El cristianismo sería la religión que más predomina, con el 73% de la población, de los cuales 14 serían protestantes, 40 católicos, 15 ortodoxos y 4 de otros. Habría también 4% de musulmanes, 1% de otras religiones y el 21% serían ateos y agnósticos. En el gasto militar ascendería de la población número 9 a la tercera, otra vez por detrás de Estados Unidos y China, pero lejos de Arabia Saudita. Este gasto tan solo supondría un 1.5% de su PIB, el menor porcentaje de los 7 primeros. Por otra parte, el ejército alemán subiría 20 posiciones, de la 27 a la 7, con 819.000 soldados activos. Muy similar al ejército de Rusia, aunque si tenemos en cuenta a los militares en reserva, bajaría una posición, pero se colocaría por delante de Estados Unidos y estaría cerca de China. En cuanto a la producción de petróleo, la ocupación de Noruega les llevaría al puesto número 14, ya que Noruega produciría el 84% de los 1.960.000 barriles diarios. Hay una estimación de que unos 300 millones de soldados de todo el mundo combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Como hemos visto, las cosas hubieran sido bastante diferentes, ¿verdad? Pero esto es solo una hipótesis del pasado que no deja de ser escalofriante pensar que las cosas hubieran podido ser diferentes. Y esto es todo. Espero que hayas aprendido y disfrutado con nosotros en el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido.